Hay momentos en la vida que te parten en dos, momentos en los que el tiempo se detiene y puedes sentir cómo el destino te agarra del cuello y te sacude hasta que entiendes que nada, absolutamente nada volverá a ser igual. Para mí, ese momento llegó un martes de octubre a las 3 de la madrugada, en el turno de noche del Hospital Universitario La Paz en Madrid, cuando empujaron una camilla por las puertas automáticas de urgencias, y vi el rostro pálido y ensangrentado de un hombre inconsciente que yo creía muerto desde hacía 15 años. Me llamo Carmen Alonso. Tengo 38 años. Llevo trabajando como enfermera durante 17. Y pensaba que ya lo había visto todo, que nada podía sorprenderme después de tantos años limpiando heridas, sosteniendo manos de moribundos, siendo testigo del dolor humano en todas sus formas más crudas y desesperadas. Pero estaba equivocada, joder, estaba tan equivocada, porque aquella madrugada cuando miré a ese hombre y reconocí sus facciones debajo de la sangre y los moretones, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies y que toda mi vida, todo lo que había construido sobre las ruinas de mi pasado, se tambaleaba peligrosamente al borde del colapso. ¿De dónde me escuchas ahora mismo? Cuenta ahí en los comentarios, porque necesito saber que alguien más entiende lo que se siente cuando el pasado que creías enterrado vuelve a golpearte en la cara sin avisar. Cuando los fantasmas que pensabas exorcizados regresan tan vivos y reales que puedes oler su sangre y escuchar su respiración agónica. Aquella noche había empezado como todas las demás, con el olor a desinfectante y café rancio llenando los pasillos del hospital, con las luces fluorescentes zumbando sobre nuestras cabezas como insectos molestos, con ese silencio tenso de las madrugadas hospitalarias que puede romperse en cualquier momento con el grito de una emergencia. Yo estaba en la sala de triaje tomando un café tibio de la máquina expendedora, hablando con mi compañera Lucía sobre sus planes de vacaciones en las Canarias, cuando escuchamos las sirenas acercándose, ese sonido ulular que todos los que trabajamos en urgencias conocemos tan bien, ese presagio de que alguien está al borde de la muerte y nosotros somos su última esperanza. Me terminé el café de un trago amargo y salí corriendo hacia la entrada de ambulancias, con el corazón ya bombeando adrenalina, con esa mezcla de nerviosismo y concentración absoluta que se activa automáticamente después de tantos años haciendo esto, y vi las luces rojas y azules de la ambulancia reflejándose en las paredes del hospital mientras los paramédicos bajaban la camilla con movimientos rápidos y coordinados. El hombre en la camilla estaba inconsciente, con una máscara de oxígeno sobre el rostro, con sangre empapando su camisa blanca que alguna vez debió ser elegante, pero ahora era solo un trapo rojo y desgarrado. Tenía un corte profundo en la frente que seguía sangrando, los ojos cerrados e hinchados, los labios partidos, y mientras los paramédicos me gritaban los signos vitales y la historia del accidente, algo en mi interior se removió incómodo, como cuando ves a alguien de espaldas y te recuerda a alguien pero no estás segura. Accidente de tráfico, me dijeron. Coche volcado en la M40. Conductor único, sin identificación. Pérdida de consciencia en el lugar. Presión arterial baja. Posible hemorragia interna. Empezamos a movernos hacia el box de reanimación. Yo con una mano en la camilla ayudando a empujar, con la otra preparando ya mentalmente los protocolos que tendría que seguir, cuando una de las enfermeras nuevas intentó quitarle los restos de la camisa para poder examinar el torso, y yo vi algo que me hizo tropezar con mis propios pies, que me hizo casi caer al suelo de la impresión. En el lado izquierdo de su pecho, justo sobre el corazón, había un tatuaje viejo y descolorido, un ancla pequeña con una cuerda enroscada, y debajo una fecha, 28 de julio de 1991. Yo conocía ese tatuaje. Madre mía. Yo conocía ese maldito tatuaje porque lo había visto miles de veces. Había trazado sus líneas con mis dedos en noches de verano caluroso cuando éramos jóvenes y estúpidos y creíamos que el amor lo podía todo. Sentí como el aire se me atascaba en la garganta, como mis manos empezaban a temblar, y tuve que agarrarme al borde de la camilla para no desmayarme allí mismo, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a reventarme las costillas. Me acerqué más. Limpié un poco de sangre de su cara con manos temblorosas, y entonces lo vi claramente. Vi los rasgos que había amado con desesperación adolescente. Vi la cicatriz pequeña en su ceja izquierda,
de cuando se cayó de un árbol a los 12 años. Vi la forma de su nariz ligeramente torcida porque se la rompió jugando al fútbol. Vi todo lo que me había pasado noches enteras recordando antes de forzarme a olvidar. Era Diego Martínez. El chico que había sido el amor de mi vida cuando tenía 19 años. El chico con el que había planeado un futuro que nunca llegó. El chico que desapareció una noche de verano sin decir adiós, sin dejar rastro, sin darme ninguna explicación, y al que yo había llorado durante meses hasta que finalmente, años después, alguien del barrio me dijo que había muerto en un accidente en el extranjero, que su familia había identificado el cuerpo y lo habían enterrado en algún lugar de Argentina donde supuestamente estaba trabajando. Yo había ido a su funeral, bueno, al memorial que hicieron sus padres porque el cuerpo nunca volvió a España. Había llorado sobre una tumba vacía. Había cerrado ese capítulo de mi vida con un dolor tan profundo que pensé que nunca iba a superarlo. Y ahora, 15 años después, ese mismo hombre estaba en una camilla en mi hospital, inconsciente pero vivo, tan jodidamente vivo que podía ver su pecho subir y bajar con cada respiración dificultosa. Las siguientes horas pasaron en una especie de niebla surrealista, donde yo funcionaba en piloto automático, haciendo mi trabajo con eficiencia mecánica, mientras mi mente gritaba en un pánico silencioso. Ayudé a estabilizarlo. Tomé sus constantes vitales. Inserté una vía intravenosa. Limpié sus heridas. Todo mientras mi cerebro intentaba procesar la imposibilidad de lo que estaba viendo. Los médicos determinaron que tenía 3 costillas rotas, una conmoción cerebral severa, laceraciones múltiples y una hemorragia interna menor que iban a tener que vigilar, pero que no requería cirugía inmediata. Lo pasaron a la unidad de cuidados intensivos, y yo me ofrecí voluntaria para ser una de sus enfermeras principales, algo que probablemente no debería haber hecho dado mi estado emocional, pero que no pude evitar. Necesitaba estar cerca. Necesitaba entender qué coño estaba pasando. ¿Cómo era posible que un hombre que se suponía muerto estuviera respirando en una cama de hospital? Durante las siguientes horas, mientras él seguía inconsciente conectado a monitores que pitaban rítmicamente, marcando su existencia testaruda, yo me quedé en su habitación más tiempo del necesario, mirándolo, estudiando su rostro en busca de respuestas que no podía darme. Había envejecido, por supuesto. Tenía arrugas alrededor de los ojos que no estaban allí cuando tenía 24. Su pelo negro ahora tenía mechones grises en las sienes. Su cuerpo era más delgado, más duro, como si hubiera pasado años haciendo trabajos físicos pesados. Pero seguía siendo él. Seguía siendo el Diego que yo había amado con toda la intensidad desesperada de mi juventud. El Diego con quien había planeado escaparme a Barcelona para empezar una vida nueva. El Diego que me había prometido amor eterno bajo las estrellas de agosto y luego me había abandonado sin una palabra. Las preguntas se amontonaban en mi cabeza como pájaros enjaulados golpeando las barras. ¿Por qué había desaparecido? ¿Por qué su familia había dicho que estaba muerto? ¿Dónde había estado todos estos años? ¿Por qué había vuelto ahora? Y sobre todo, ¿por qué nunca me había buscado? ¿Por qué me había dejado creer que estaba muerto cuando claramente no lo estaba? Sentí rabia subiendo por mi garganta como ácido caliente, rabia mezclada con dolor y confusión, y algo más, algo que me daba vergüenza admitir, pero que estaba allí palpitando bajo todo lo demás. Alivio, joder, alivio de que estuviera vivo, de que no hubiera muerto de verdad, de que tuviera esta oportunidad de verlo otra vez aunque fuera en estas circunstancias horribles. Lucía entró en la habitación y me encontró de pie junto a la cama con lágrimas corriendo por mis mejillas, y me preguntó preocupada si estaba bien, si conocía al paciente. Le dije que sí, que lo había conocido hace mucho tiempo, y ella me puso una mano en el hombro y me dijo que me tomara un descanso, que ella se encargaría de él por un rato. Salí de la habitación tambaleándome, fui al baño de enfermeras, me encerré en un cubículo y lloré como no había llorado en años. Sollozos profundos que me sacudían todo el cuerpo, liberando todo el dolor que había guardado durante 15 años, todo el duelo por un amor perdido, que aparentemente había sido basado en una mentira.
¿Has tenido alguna vez tu mundo destrozado y reconstruido en el espacio de unas horas, tío? ¿Has descubierto que algo que creías una verdad absoluta era en realidad una mentira, y no sabes si sentir alegría o furia, o ambas cosas al mismo tiempo? Escríbeme ahí en los comentarios si alguna vez has vivido algo así, porque necesito saber que no estoy loca, que es normal sentir este torbellino de emociones contradictorias que me está desgarrando por dentro. Cuando finalmente pude controlar el llanto, me lavé la cara con agua fría, me miré en el espejo y vi a una mujer de 38 años con ojeras profundas y expresión perdida, y me prometí a mí misma que iba a llegar al fondo de esto, que iba a descubrir la verdad sin importar lo dolorosa que fuera, porque no podía seguir viviendo sin saber. No podía dejar que esto quedara como otro misterio sin resolver, que me carcomiera por dentro durante los próximos 15 años. Volví a su habitación y me senté en la silla junto a su cama, observando el monitor que mostraba su ritmo cardíaco estable, escuchando el silbido suave del oxígeno fluyendo por su máscara, y empecé a hablarle en voz baja, aunque sabía que probablemente no podía oírme. Le dije que era yo, Carmen, que no sabía si me recordaba, o si todos estos años me había olvidado completamente, pero que yo nunca lo había olvidado a él, que había llevado el peso de su muerte como una piedra en el pecho durante toda mi vida adulta. Le dije que había llorado en su funeral falso, que había guardado luto por él de formas que nadie más veía, que cada hombre con el que había intentado tener una relación después había sido medido contra su recuerdo, y ninguno había estado a la altura. Le dije que me había casado una vez, con un buen hombre que me trató bien, pero al que yo nunca pude amar completamente, porque una parte de mí seguía aferrada al fantasma de Diego, y que ese matrimonio había terminado en divorcio después de 5 años, porque mi exmarido se dio cuenta de que yo nunca iba a darle mi corazón entero. Le dije todo esto sabiendo que era patético, sabiendo que estaba confesando mi vida entera a alguien que no podía responderme, pero necesitaba decirlo. Necesitaba sacar todo eso que había estado guardado durante tanto tiempo. Pasaron 2 días antes de que empezara a despertar. 2 días en los que yo apenas dormí. 2 días en los que me quedaba en el hospital incluso en mis horas libres, encontrando excusas para estar cerca de su habitación, vigilándolo obsesivamente. El doctor Ramírez, el médico a cargo, me miró con preocupación y me preguntó si necesitaba hablar con alguien, si este caso me estaba afectando demasiado personalmente. Le dije que estaba bien, que solo quería asegurarme de que el paciente recibiera la mejor atención posible, y él asintió, aunque era obvio que no me creía completamente. La tarde del tercer día, mientras yo estaba revisando su medicación intravenosa, vi cómo sus párpados empezaban a moverse, cómo sus dedos se contraían ligeramente, y sentí que mi corazón se detenía completamente. Me incliné sobre él, llamándolo por su nombre suavemente. Diego, Diego, ¿puedes oírme? Y vi cómo sus ojos se abrían lentamente, todavía vidriosos y confundidos por las drogas y el trauma, parpadeando contra la luz brillante de la habitación. Sus ojos, esos ojos marrones oscuros que yo había amado y que habían perseguido mis sueños durante años, se movieron sin enfocar nada en particular al principio, y luego gradualmente se posaron en mi rostro. Vi cómo trataba de hablar, pero la máscara de oxígeno se lo impedía. Vi la confusión en su expresión, y lentamente, con cuidado, le quité la máscara y la reemplacé con una cánula nasal para que pudiera respirar más cómodamente y hablar si quería. Su voz salió ronca y apenas audible, preguntando dónde estaba, qué había pasado, y yo le expliqué en mi tono profesional de enfermera que había tenido un accidente de coche, que estaba en el Hospital La Paz, que había estado inconsciente durante 3 días pero que se iba a recuperar. Él asintió débilmente, cerró los ojos otra vez como si el esfuerzo de mantenerlos abiertos fuera demasiado, y yo pensé que quizás no me había reconocido, que quizás yo era solo otra cara borrosa de enfermera para él. Pero entonces, justo cuando me daba la vuelta para irme, escuché su voz otra vez, todavía ronca pero más clara, diciendo mi nombre. Carmen. Solo eso, solo mi nombre, pero dicho de una forma que contenía todo el reconocimiento, toda la sorpresa, todo el peso de 15 años de ausencia.
Me volteé lentamente y vi que me estaba mirando con los ojos completamente abiertos ahora, con una expresión que mezclaba shock y algo que parecía dolor, o quizás miedo, o quizás todas esas cosas juntas. Le pregunté si me recordaba, y él asintió muy despacio, con lágrimas empezando a formarse en las esquinas de sus ojos, y susurró que cómo podría olvidarme, que yo había sido todo para él, que lo sentía tanto. Y esas palabras simples que no explicaban nada pero que contenían todo, me rompieron completamente, y me dejé caer en la silla junto a su cama con las manos temblando, sin poder contener más las lágrimas que había estado reprimiendo durante días. Le dije que se suponía que estaba muerto, que había ido a su funeral, que su familia me había dicho que había muerto en Argentina hace 15 años, y vi cómo su expresión se contraía en dolor, cómo más lágrimas corrían por sus mejillas dejando caminos limpios en la piel todavía sucia con restos de sangre seca. Me dijo con la voz quebrada que era una larga historia, que era complicado, que había razones por las que tuvo que desaparecer, razones que no podía explicarme entonces y que no estaba seguro de poder explicarme ahora. Le dije con una voz más dura de lo que pretendía que tenía derecho a saber, que me debía al menos eso después de haberme dejado llorar su muerte durante todos estos años, después de haberme robado la oportunidad de superarlo de verdad, de seguir adelante sabiendo que él había elegido dejarme en lugar de creer que la muerte nos había separado. Él cerró los ojos y más lágrimas escaparon de debajo de sus párpados, y me dijo que tenía razón, que yo merecía saber la verdad, pero que necesitaba que le prometiera que escucharía toda la historia antes de juzgarlo, antes de odiarlo más de lo que probablemente ya lo odiaba. Durante los siguientes días, mientras su cuerpo se recuperaba lentamente de las heridas del accidente, Diego me fue contando su historia en fragmentos. Durante mis turnos de noche cuando el hospital estaba más tranquilo y podíamos hablar sin interrupciones constantes. Me contó que la noche que desapareció, hace 15 años, no había sido por elección, sino por necesidad desesperada. Me contó que su padre había estado involucrado en negocios turbios, que había trabajado para gente peligrosa lavando dinero a través de su pequeño negocio de construcción, y que cuando todo se desmoronó y la policía empezó a investigar, esa gente peligrosa decidió que la familia Martínez sabía demasiado. Me contó que recibió una llamada esa noche, una voz anónima que le dijo que si no desaparecía inmediatamente, si no dejaba Madrid y no dejaba atrás todo y todos, su familia iba a pagar el precio, y específicamente mencionaron mi nombre. Dijeron que la chica con la que andaba, la enfermera joven del hospital clínico, iba a ser la primera en sufrir las consecuencias. Me quedé helada escuchando esto, sintiendo cómo el frío se extendía por mis venas como hielo líquido. Me dijo que no tuvo tiempo de pensar, que la amenaza era real y específica, y él sabía que esa gente no hacía advertencias vacías. Me dijo que tuvo que elegir entre quedarse y poner en peligro mi vida y la de su familia, o desaparecer completamente, cortar todos los lazos, hacerse invisible. Su padre tenía contactos, gente que le debía favores, y organizaron todo en cuestión de horas. Le consiguieron documentos falsos, lo sacaron del país, fabricaron la historia de su muerte en Argentina para que nadie lo buscara, para que esa gente peligrosa pensara que el problema estaba resuelto. Me dijo que fue lo más difícil que tuvo que hacer en su vida, dejarme sin explicación, saber que yo iba a pensar que me había abandonado, que eventualmente iba a llorar su muerte falsa, y no poder hacer nada al respecto, porque cualquier contacto conmigo me pondría en peligro. Escuché toda esta historia con el corazón destrozándose y recomponiéndose una y otra vez, sintiendo cómo toda mi rabia y resentimiento se mezclaban con comprensión y un dolor renovado por todo lo que habíamos perdido. Le pregunté dónde había estado todos estos años, cómo había vivido, si alguna vez había pensado en volver. Me contó que había estado en varios países, trabajando en construcción bajo nombres falsos, viviendo una vida nómada y solitaria, sin poder establecerse en ningún lugar, porque siempre tenía miedo de que alguien lo reconociera, de que el pasado lo alcanzara. Me dijo que pensaba en mí todos los días, que guardaba una foto mía que había robado de la casa de sus padres antes de irse, una foto borrosa de nosotros en la playa en Benidorm el verano,
antes de que todo se fuera al infierno, y que esa foto había sido su compañera constante durante todos estos años de exilio. Me dijo que había vuelto a Madrid hace solo 6 meses, que había averiguado que la gente que había amenazado a su familia estaba en la cárcel o muerta, que el peligro había pasado finalmente, y que había estado reuniendo el coraje para buscarme, para explicarme, para pedirme perdón, aunque sabía que probablemente era demasiado tarde, que probablemente yo había seguido adelante con mi vida y que no había lugar para él en ella. Me dijo que la noche del accidente estaba conduciendo de vuelta a casa, después de haber estado sentado durante horas en su coche frente al hospital, sabiendo que yo trabajaba ahí, porque había preguntado discretamente, tratando de decidir si entraba a buscarme o si era mejor dejar el pasado enterrado. Me dijo que finalmente decidió que no tenía derecho a alterar mi vida otra vez, que lo mejor era dejarlo estar, y fue mientras conducía de vuelta, con las lágrimas nublando su visión, que perdió el control del coche. Y ahora, aquí estábamos. El destino o la casualidad, o lo que sea que mueve los hilos de nuestras vidas, nos había juntado de la forma más retorcida posible, en un hospital donde yo era su enfermera y él era mi paciente, donde el hombre que había sido el amor de mi vida yacía herido en una cama mientras yo intentaba procesar 15 años de dolor y malentendidos y amor que nunca había muerto realmente. No sabía qué sentir, tío. Honestamente no sabía si quería abrazarlo o golpearlo, si quería decirle que lo perdonaba o que lo odiaba por haberme robado 15 años que podríamos haber pasado juntos, porque entendía por qué lo había hecho. Entendía que había tratado de protegerme, pero al mismo tiempo una parte de mí gritaba que debería haber confiado en mí, que deberíamos haber enfrentado el peligro juntos, en lugar de que él tomara esa decisión unilateralmente por los dos. Durante las siguientes semanas, mientras Diego se recuperaba y eventualmente era dado de alta del hospital, seguimos viéndonos, seguimos hablando, llenando los espacios en blanco de nuestras vidas separadas. Él me contó sobre los trabajos que había tenido, sobre la soledad de vivir sin identidad real, sobre las noches que había pasado en habitaciones de hotel baratas en ciudades extranjeras, sintiéndose como un fantasma. Yo le conté sobre mi vida, sobre mi matrimonio fallido, sobre cómo me había volcado en mi trabajo como enfermera, porque era más fácil cuidar a extraños que enfrentar mi propio vacío emocional, sobre cómo había construido una vida que se veía bien desde fuera, pero que por dentro estaba hueca porque faltaba la pieza más importante. Y lentamente, muy lentamente, empezamos a reconectar, no como los jóvenes ingenuos que habíamos sido, sino como adultos que habían vivido y sufrido, y que ahora tenían que decidir si había algo que salvar de las ruinas de lo que alguna vez tuvimos. No fue fácil, nada de esto fue fácil. Hubo noches en que yo me despertaba llorando, procesando todo el dolor acumulado, todas las oportunidades perdidas, todos los momentos que nunca vivimos juntos. Hubo días en que lo miraba y sentía rabia por todo lo que me había quitado, por la elección que había hecho sin consultarme, por robarme el derecho de decidir si estaba dispuesta a enfrentar el peligro a su lado. Pero también hubo momentos en que lo miraba y veía al chico que había amado, todavía ahí debajo de las cicatrices y los años y el dolor, y sentía que algo en mi pecho se ablandaba, que quizás, solo quizás, no era demasiado tarde para nosotros. Mis amigas pensaban que estaba loca. Lucía especialmente me decía que estaba jugando con fuego, que un hombre que había desaparecido una vez podría volver a hacerlo, que no debería confiar en él tan fácilmente. Y tenían razón en ser cautelosas. Yo también era cautelosa, pero había algo más fuerte que la cautela. Había una sensación de que el universo nos había dado una segunda oportunidad, y que sería una estupidez no tomarla. Una tarde de diciembre, cuando el frío había llegado a Madrid y el cielo estaba gris como plomo, Diego me pidió que lo acompañara a algún lugar. Condujimos en silencio hasta Vallecas, hasta el viejo barrio donde ambos habíamos crecido, donde nos habíamos conocido en el instituto, donde habíamos tenido nuestras primeras citas en cafeterías baratas y parques públicos. Aparcó frente a un edificio viejo que yo reconocí inmediatamente, el edificio donde él había vivido con su familia, y me pidió que subiera con él. Subimos las escaleras estrechas hasta el 3er piso, el mismo recorrido que yo había hecho cientos de veces cuando éramos jóvenes,
y él sacó una llave y abrió la puerta del apartamento. El interior olía a cerrado y a humedad. Las paredes estaban descascaradas y los muebles cubiertos con sábanas blancas llenas de polvo. Me explicó que sus padres habían muerto hace años. Primero su padre de un infarto cuando Diego llevaba 5 años fuera. Luego su madre de cáncer hace solo 2 años. Y que él había heredado el apartamento pero no había tenido el coraje de entrar hasta ahora. Caminamos por las habitaciones fantasmales, y cada rincón contenía recuerdos. La cocina donde su madre nos había dado chocolate caliente en las noches de invierno, la sala donde habíamos visto películas en el viejo televisor, el balcón pequeño donde nos habíamos besado por primera vez bajo las estrellas de verano. Diego me llevó a su antigua habitación, ahora vacía excepto por una cama sin colchón y un armario viejo, y del armario sacó una caja de zapatos llena de polvo. Se sentó en el suelo con la caja en el regazo, y yo me senté a su lado, sintiendo el frío del suelo penetrar a través de mis pantalones. Abrió la caja, y adentro había cartas, decenas de cartas escritas en papel amarillento, todas dirigidas a mí, todas con fechas de los últimos 15 años. Me dijo que las había escrito regularmente, todas las semanas durante los primeros años, luego mensualmente después, cartas que nunca envió porque no podía, porque cualquier contacto conmigo me pondría en peligro, pero que necesitaba escribir de todas formas para mantenerse cuerdo, para sentir que de alguna manera seguía conectado conmigo. Me las entregó con manos temblorosas y me dijo que podía leerlas si quería, que eran mías, que siempre habían sido mías aunque él nunca hubiera podido enviarlas. Empecé a leer allí mismo, en el suelo frío de esa habitación llena de fantasmas, y con cada carta sentía cómo mi corazón se partía y se recomponía de nuevo. Él había documentado todo, su dolor al dejarme, su miedo constante por mi seguridad, sus recuerdos de nuestro tiempo juntos, sus sueños sobre cómo habría sido nuestra vida si las circunstancias hubieran sido diferentes. Había cartas escritas desde habitaciones de hotel en Buenos Aires, desde obras de construcción en Chile, desde apartamentos compartidos en Colombia, cada una marcando su ubicación y su estado emocional, cada una terminando con las mismas palabras. Te amo, Carmen. Siempre te he amado. Siempre te amaré. Lloré mientras leía, lágrimas cayendo sobre el papel viejo manchándolo con círculos oscuros, y Diego lloraba a mi lado, los dos sumergidos en el dolor de todos esos años perdidos. Cuando finalmente terminé de leer la última carta, fechada solo 2 meses antes, donde él escribía sobre su decisión de volver a Madrid, sobre su miedo de buscarme y su certeza de que yo lo odiaría si supiera la verdad, lo miré y le pregunté la pregunta que había estado quemando en mi pecho desde que lo reconocí en esa camilla de urgencias. Le pregunté qué quería ahora, qué esperaba de mí, si pensaba que podíamos simplemente retomar donde lo habíamos dejado como si 15 años no hubieran pasado. Él negó con la cabeza y me dijo que no esperaba nada, que no tenía derecho a esperar nada, que solo quería que yo supiera la verdad, que supiera que nunca dejó de amarme, que su desaparición no fue abandono sino sacrificio, y que si yo decidía que no había futuro para nosotros, él lo aceptaría, y se alejaría porque mi felicidad era lo único que realmente importaba. ¿Qué harías tú en mi lugar, tío? ¿Podrías perdonar a alguien que te amó tanto que desapareció para protegerte, incluso sabiendo que eso te destrozaría? ¿Podrías mirar más allá del dolor y ver la intención? ¿Ver que a veces el amor más grande es el que requiere dejarte ir? Escribe ahí abajo qué decisión tomarías, porque yo estaba sentada en ese suelo frío, con el peso de 15 años sobre mis hombros, y no sabía, honestamente no sabía si tenía el coraje de intentarlo otra vez, si podía confiar en que esta vez sería diferente, en que no habría más secretos ni más desapariciones. Pero mientras miraba a Diego, mientras veía el dolor genuino en sus ojos y sentía el peso de todas esas cartas no enviadas en mis manos, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que había estado viviendo a medias durante todos estos años, que había estado esperando sin saber que estaba esperando, y que ahora que el universo nos había dado esta segunda oportunidad imposible, sería una cobarde si no la tomaba. Le dije que necesitaba tiempo, que no podía simplemente olvidar 15 años de dolor
y empezar de nuevo como si nada hubiera pasado, pero que tampoco podía simplemente alejarme y pretender que no sentía nada. Le dije que tenía miedo de volver a perderlo, miedo de amar tanto otra vez solo para que me lo arrebataran, miedo de que el pasado volviera a casarnos de alguna forma. Él asintió y me dijo que entendía, que tenía todo el tiempo del mundo, que había esperado 15 años y podía esperar lo que fuera necesario. Y entonces hizo algo que no esperaba, me tomó la mano, esa mano que había sostenido tantas veces cuando éramos jóvenes, y me preguntó si podíamos empezar despacio, como si fuéramos dos personas conociéndose por primera vez, sin las expectativas del pasado ni el peso de todo lo que habíamos perdido, solo dos personas en el presente tratando de ver si había algo real todavía entre nosotros. Y así lo hicimos. Empezamos de nuevo, pero llevando todo nuestro pasado con nosotros, no negándolo, sino integrándolo como parte de quienes éramos ahora. Empezamos a vernos regularmente, a tomar cafés y a caminar por Madrid como si fuéramos turistas redescubriendo la ciudad. Él me contó más sobre sus años en el exilio, las personas que había conocido, las lecciones que había aprendido sobre soledad y resiliencia y el valor real de las conexiones humanas. Yo le conté sobre mi trabajo, sobre los pacientes que había salvado y los que había perdido, sobre cómo cada muerte me había endurecido un poco más, pero también me había enseñado a apreciar la fragilidad de la vida. Hablamos de cosas profundas y de tonterías cotidianas, y lentamente, semana tras semana, empecé a sentir que algo en mí que había estado congelado durante años empezaba a descongelarse. No fue un cuento de hadas. No hubo un momento mágico donde todo se arregló y vivimos felices para siempre. Hubo peleas. Hubo noches donde yo me cerraba emocionalmente y lo empujaba lejos porque tenía miedo de ser vulnerable otra vez. Hubo momentos en que él tenía pesadillas sobre su tiempo en el exilio y se despertaba gritando. Y yo tenía que sostenerlo y recordarle que estaba a salvo ahora, que el peligro había pasado. Pero también hubo momentos hermosos, momentos en que reíamos como solíamos reír cuando éramos jóvenes, momentos en que nuestras manos se encontraban naturalmente al caminar, momentos en que nos mirábamos y veíamos no solo lo que habíamos sido, sino lo que podríamos ser. Y esos momentos se volvieron más frecuentes, más fáciles, hasta que un día me di cuenta de que había dejado de contar el tiempo desde que lo reencontré porque ya no importaba. Lo único que importaba era que estábamos aquí, ahora, juntos. 6 meses después de aquel día en la sala de urgencias, después de meses de reconstrucción lenta y dolorosa, Diego y yo estábamos cenando en un restaurante pequeño en Malasaña, cuando él sacó algo de su bolsillo y lo puso sobre la mesa entre nosotros. Era una fotografía vieja y doblada, la fotografía que me había mencionado, la de nosotros en la playa en Benidorm, tan joven y felices y ajenos a todo lo que vendría. Me dijo que había llevado esa foto por todo el mundo, que la había mirado en sus momentos más oscuros y que le había dado esperanza de que algún día, de alguna forma, encontraría el camino de vuelta a mí. Y luego, con voz temblorosa, me preguntó si estaba lista para crear nuevas fotografías con él, nuevos recuerdos que no estuvieran teñidos por el dolor y la separación, sino por la segunda oportunidad que nos habían dado. Le dije que sí, que estaba lista, que había estado lista durante mucho tiempo, pero que necesitaba pasar por todo ese proceso de dolor y rabia y perdón para poder llegar aquí. Le dije que lo amaba, que probablemente nunca había dejado de amarlo ni siquiera cuando pensé que estaba muerto, y que aunque el camino había sido brutal y habíamos perdido tanto tiempo, quizás todo había pasado de la forma que debía pasar, para convertirnos en las personas que necesitábamos ser para hacer que esto funcionara ahora. Él lloró al escuchar esto, lágrimas de alivio y alegría, y yo lloré con él. Y allí en ese restaurante ruidoso lleno de gente que vivía sus propias vidas ajenas a nuestro drama personal, nos permitimos finalmente cerrar el círculo que había estado abierto durante 15 años. Ahora, un año después de aquel encuentro imposible en la sala de urgencias, Diego y yo vivimos juntos en un apartamento nuevo que no tiene fantasmas del pasado, solo promesas para el futuro. Él ha vuelto a trabajar en construcción, pero esta vez legalmente, con su propio nombre, sin esconderse ni mirar por encima del hombro. Yo sigo trabajando como enfermera,
salvando vidas y siendo testigo de milagros médicos. Pero ahora cada día vuelvo a casa con alguien que me entiende, que conoce mi historia completa, que estuvo allí al principio antes de que todo se complicara. Hemos hablado de casarnos algún día, de tener hijos si todavía es posible a nuestra edad, de construir la vida que nos robaron hace tantos años. Pero no tenemos prisa. Hemos aprendido que el tiempo es tanto un regalo como un ladrón, y que lo importante no es cuánto tiempo tienes, sino qué haces con él. Mis colegas del hospital todavía no pueden creer la historia completa. Piensan que es demasiado inverosímil para ser real, como algo sacado de una telenovela mala. Pero yo les digo que la vida es a veces más extraña que la ficción, que el destino tiene formas misteriosas de corregir lo que se torció, que nunca hay que perder la esperanza, porque nunca sabes cuándo la persona que empujas en una camilla hacia urgencias va a resultar ser el amor de tu vida que creías muerto. Les digo que aprendan a ver más allá de lo evidente, que cada paciente tiene una historia, que detrás de cada cara inconsciente hay toda una vida de amor y pérdida y sueños, y que a veces, solo a veces, tienes el privilegio de ser parte de la historia de alguien de una forma que va más allá de lo médico. He aprendido que el perdón no es algo que das una sola vez y ya está. Es algo que eliges dar todos los días, que hay momentos en que el viejo dolor vuelve y tienes que decidir conscientemente dejarlo ir otra vez. He aprendido que el amor verdadero no es el que es fácil y perfecto, sino el que sobrevive a las peores circunstancias y sale más fuerte del otro lado. He aprendido que la vida te da segundas oportunidades en las formas más inesperadas, y que cuando llegan tienes que ser lo suficientemente valiente para tomarlas incluso cuando dan miedo, incluso cuando no tienes garantías de que funcionarán. Y he aprendido que a veces la persona que estás destinada a amar es la misma que te rompió el corazón, porque entiende ese dolor de una forma que nadie más puede, porque lo vivió también. Diego me dice a menudo que yo le salvé la vida 2 veces, una vez cuando estabilicé su cuerpo después del accidente, y otra vez cuando decidí darle otra oportunidad y salvé su alma del aislamiento y la culpa que lo habían perseguido durante años. Pero yo le digo que él también me salvó, que me recordó que estaba viva, que mi corazón todavía podía sentir más allá del dolor clínico del hospital, que era posible abrirse otra vez después de haberme cerrado durante tanto tiempo. Nos salvamos mutuamente de formas que no podríamos haber predicho, y eso es más valioso que cualquier cuento de hadas perfecto donde nunca hay dolor ni complicaciones. ¿Crees que todo pasa por una razón? ¿O crees que es puro azar? Yo solía pensar que éramos solo moléculas chocando aleatoriamente en el universo, que no había plan ni propósito, solo caos. Pero después de vivir esto, después de que la probabilidad imposible de que Diego terminara inconsciente en mi hospital, entre todos los hospitales de Madrid, no estoy tan segura. Quizás hay algo más grande trabajando entre bastidores. Quizás el universo tiene formas de corregir los errores, de juntar a las personas que se supone deben estar juntas. O quizás es todo coincidencia y simplemente tuvimos una suerte extraordinaria. No lo sé, pero lo que sí sé es que estoy agradecida, profundamente agradecida por esa noche de octubre cuando las puertas de urgencias se abrieron y vi el rostro de un hombre que se suponía estaba muerto, pero que estaba vivo, esperándome, trayendo consigo todas las respuestas que yo había necesitado durante 15 años. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si has sentido algo mientras la escuchabas, déjame una palabra ahí abajo. Escribe lo que sientas en este momento: amor, perdón, esperanza, segunda oportunidad, destino, milagro, lo que sea que resuene en tu corazón. Y si alguna vez has perdido a alguien y luego lo has encontrado otra vez, si alguna vez has tenido que perdonar lo imperdonable, si alguna vez has tenido que elegir entre el miedo y el amor, comparte tu historia porque todos estamos en esto juntos. Todos estamos tratando de navegar este mundo complicado, donde la pérdida y el amor y el dolor y la alegría están tan entrelazados que a veces no puedes tener uno sin el otro. Cada día, cuando Diego y yo nos despertamos juntos, cuando veo su cara en la almohada al lado de la mía, siento gratitud mezclada con asombro de que esto sea real, de que después de todo lo que pasamos, hayamos encontrado el camino de vuelta el uno al otro. No es perfecto,
Seguimos trabajando en nuestras heridas. Seguimos aprendiendo a confiar completamente otra vez. Pero es real y es nuestro, y nadie puede quitárnoslo. Y cuando pienso en todos esos años que pasé creyendo que estaba muerto, en todo ese tiempo que perdimos, ya no siento solo tristeza, siento algo más complejo. Siento que quizás necesitábamos esos años para convertirnos en las personas que podían apreciar lo que teníamos, para entender el valor real de esta conexión. A veces me pregunto qué habría pasado si aquella noche Diego no hubiera tenido el accidente, si hubiera decidido no buscarme y simplemente se hubiera quedado en las sombras con su secreto, si nuestros caminos nunca se hubieran cruzado otra vez. Probablemente yo habría seguido con mi vida a medias, trabajando en el hospital, volviendo a mi apartamento vacío, siendo funcional pero no realmente feliz. Y él habría seguido viviendo con la culpa y el arrepentimiento, mirando esa fotografía vieja y preguntándose qué podría haber sido. Pero el destino, o la casualidad, o lo que sea, decidió que esa no sería nuestra historia. Decidió darnos esta segunda oportunidad tan improbable, y nosotros decidimos tomarla a pesar del miedo, a pesar de todo el dolor que ya habíamos sufrido. Ahora cuando trabajo en el hospital y veo pacientes inconscientes siendo traídos en camillas, me pregunto qué historias están escondidas en esos rostros, qué conexiones invisibles podrían estar esperando a ser descubiertas. Trato a cada paciente con más cuidado, más atención, más humanidad, porque aprendí de la forma más dramática posible que nunca sabes quién es la persona que tienes frente a ti, qué significado podrían tener en tu vida, o qué historia compartida podría estar esperando a ser revelada. Y les digo a las enfermeras jóvenes que trabajan conmigo, mírenlos de verdad, no solo como cuerpos que necesitan ser curados, sino como personas con historias completas, porque a veces el acto de ver realmente a alguien es en sí mismo un tipo de curación. Mi vida cambió para siempre aquella madrugada de octubre, cuando reconocí al paciente inconsciente en la camilla, pero no solo de la forma obvia de reencontrar un amor perdido, cambió en formas más profundas, en mi forma de ver el mundo, en mi comprensión de que nada está realmente perdido hasta que decidimos que lo está, que la esperanza no es algo ingenuo, sino algo necesario para sobrevivir, que el amor verdadero no es el que nunca enfrenta obstáculos, sino el que los supera una y otra vez sin rendirse. Y ahora cuando miro hacia atrás, a todos esos años de dolor, ya no los veo como tiempo perdido, sino como el precio que tuvimos que pagar para llegar aquí, para ser estas personas que pueden apreciar lo que tienen, porque saben exactamente lo que se siente perderlo. Así que te dejo con esto, con esta historia que todavía me parece imposible incluso habiéndola vivido, con la esperanza de que si estás pasando por dolor ahora mismo, si has perdido a alguien o algo importante, sepas que la historia no ha terminado todavía, que el universo tiene formas misteriosas de traer de vuelta lo que se supone es tuyo. Te dejo con la certeza de que nunca es demasiado tarde para el amor, para el perdón, para las segundas oportunidades, mientras tengas el coraje de tomarlas cuando aparezcan. Y te dejo con una pregunta. ¿Qué harías tú si el pasado llamara a tu puerta de la forma más inesperada, si te dieran la oportunidad de recuperar algo que creías perdido para siempre? ¿Tendrías el valor de intentarlo otra vez, o dejarías que el miedo ganara? Escribe ahí abajo. Dime qué sentiste al escuchar esto. ¿Qué recuerdos despertó en ti? ¿Qué esperanzas o miedos tocó? Porque estas historias solo tienen poder real cuando las compartimos, cuando dejamos que se conviertan en puentes entre nosotros, cuando admitimos que todos hemos amado y perdido y esperado milagros que parecían imposibles. Y si hay algo que quiero que te lleves de todo esto es que los milagros sí pasan, no siempre de la forma que esperamos, ni en el momento que queremos, pero pasan. Y cuando lo hacen tienes que estar listo para reconocerlos y abrazarlos con todo lo que tienes. Diego y yo no sabemos qué nos depara el futuro. Nadie lo sabe realmente, pero sabemos que lo enfrentaremos juntos, con todo nuestro pasado integrado en quienes somos ahora, con todas nuestras cicatrices visibles y honradas en lugar de escondidas. Y eso es suficiente, más que suficiente, es todo. Porque al final del día,
Cuando todas las cuentas están saldadas y todas las historias contadas, lo único que realmente importa es con quién pasaste el tiempo, a quién amaste de verdad, y si tuviste el coraje de aferrarte a eso incluso cuando el mundo entero parecía estar conspirando para arrancártelo. Nosotros tuvimos ese coraje, finalmente, después de 15 años y un accidente de coche y una noche imposible en urgencias. Lo tuvimos, y eso hace toda la diferencia.